no al 100%. De hecho, que vas a leer, pero no vas a ser tan puntilloso ni analítico como lo haces si estás en un ambiente adecuado. ¿Cómo está Sergio? Tar, Marlon, Jade. Recuerdo que la semana pasada no pudimos, bueno, la clase pasada, que fue el miércoles, no pudimos resolver las preguntas, ¿cierto? Así que ahora las vamos a desarrollar para seguir un poco la linealidad. Entonces, clase uno, por eso he abierto, ¿no? ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal, Anthony? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Se está viendo lo que estoy proyectando? ¿Sí? ¿No? ¿No veo? ¿Sí? Asumo que sí, jóvenes. ¿Se está viendo lo que estoy proyectando ahorita? La pregunta uno, dos. Ya, perfecto. A ver, ¿cuáles son los dos grandes problemas de la filosofía latinoamericana y peruana? Pregunta de examen de admisión. ¿Ya lo olvidaron? La humanidad del Indio y la guerra justa es del periodo escolástico, pero de todo el proceso la sé. Muy bien. Con respecto al periodo escolástico, mientras que defendía la humanidad del indio, este otro pensador sostenía que no eran seres humanos. ¿Quién defendía que sí eran humanos los indios jóvenes? ¿Cómo se llamaba? ¿Se llamaba? ¿Cómo se llamaba, jóvenes? El que defendía a la humanidad, allá en contra, ya sea, Bartolomé es el que defendía a la humanidad y Sepúlveda el que no. Por eso la clave es la A. La preocupación central del periodo ilustrado fue el examen de la independencia. Muy bien. Ajá, a ver, en la 4. Sorpréndanme. Ya hace frío, ¿no, jóvenes? Estaba con mis sandalias, pero ya me he puesto mejor zapatillas. Muy bien. 4A. Escolástica. Bartolomé de las Casas. 1C. Ilustración, Juan Pablo y Guzmán. B. Romanticismo, Bartolomé. Ya, sí, así es. Positivismo, Manuel González Prada. Muy bien. ¿No? A ver, la 1, Noemí, es la C. La 2, la A. 3C, 4A. Mientras que defendió la soberanía de la inteligencia, es decir, la idea que el gobierno debe recaer sobre una minoría culta, este otro defendió la soberanía del pueblo. Bartolomé Herrera y Benito Lazo. ¿Qué era la soberanía de la inteligencia? Que el destino de América recaiga en los más inteligentes. Y Benito Lazo más bien creía en la soberanía popular porque la soberanía de inteligencia implicaba una jerarquía. 6. Indique los enunciados correctos referidos al influjo positivista en el Perú. Revalora la ciencia y critica la metafísica. Positivista. A ver, la 1. ¿Verdadero o falso?
verdadero. Recibió influencia de Bergson. El positivismo recibió influencia de Bergson, no de Comte, falso. Su lema es orden y libertad, orden y progreso. Su máximo es 1 y 4. La D. ¿Correcto? La D, ¿no? Verdadero, falso, falso, verdadero. Con respecto al periodo romántico, indique cuál de las siguientes proposiciones es correcta. Temática metafísica, no. Expulsión de los jesuitas tampoco se da en, o sea, no se da en el romanticismo, se da en la ilustración. Preocupación por el destino de América, ¿no? Preocupación por el destino de América, sí. La pregunta es ¿solo uno o uno y cuatro? A ver, ¿quién recuerda eso? O sea, la clave está entre A y D. 1 y 4. Entonces, es la A, ¿no? ¿Correcto? 8. Yo puedo estar en dependencia y quizás es bueno estar en dependencia con respecto a otro ser. En la relación amorosa, por ejemplo, hay una dependencia muy profunda que no es mala, mientras que cuando hay una relación de dominación, ya uno está frustrado y otro se aprovecha del primero. O sea, estar en dependencia, todos estamos en dependencia de alguien, ¿correcto? Pero estar en dominación es otra cosa. Dominación es que ya tú no decidas, ¿no? Ustedes dependen de sus padres, sí, pero dominar es otra cosa. Dominar es que ellos elijan su carrera y eso ya está mal, ¿no? ¿Correcto? Lo malo y lo que hay que combatir y lo que nos frustra es ser dominados. El estar en una estructura global en la cual solamente hay dependencia de unos con respecto a otros. Entonces, ¿cuál es la clave por la lecturita? C. Hay que distinguir dependencia de dominación. No es lo mismo. ¿Correcto? 9. Algunos pensadores latinoamericanos decidieron que para salir de sus problemas nacionales tenían que pasar de la era militar a la era industrial. Tenían que superar el conflicto entre liberales y conservadores, uno y otro responsable del caos. Los pensadores proponían la paz, orden para lograr el desarrollo y por eso justificaron regímenes autoritarios. ¿Correcto? ¿No? Eso ya le suena a algo. ¿Quién? 9C. 10. Después de la independencia, en la mayoría de países latinoamericanos, el nuevo poder político nació casi exclusivamente del poder militar. La primera mitad del siglo XIX fue un periodo de gran instabilidad y de desintegración social, geográfica y política. La lucha por la estabilidad fue por todas partes una lucha entre intereses locales. Muchos de ellos viejos intereses coloniales que lograron imponerse a través del mismo movimiento de independencia. De acuerdo con lo señalado anteriormente, el problema suscitado durante el periodo latinoamericano en Latinoamérica fue liberales y conservadores. Correcto. Muy bien, así es. Ahora miren la pregunta que viene. Es un texto, pero quiero que vean que es un texto que no va un poco con la teoría que se enseña, lo que quiere decir que en el mismo texto debe estar la respuesta a la pregunta. ¿Correcto? Pero vamos a ver. Dice, González Prada es en nuestra literatura el precursor de la transición del periodo colonial al periodo cosmopolita. Ventura García Calderón lo declara el menos peruano de nuestros literatos. El autor de Páginas Libres aparece como un escritor de espíritu occidental y de cultura europea. Más dentro de una peruanidad por definirse, por precisarse todavía, ¿por qué considerarlo como el menos peruano de los hombres de letras que la traducen? ¿Por ser el menos español? ¿Por no ser colonial?
La razón entonces resulta paradójica, claro, una ironía, ¿no? Que es el menos peruano porque es menos español y no ser colonial, lo que quiere decir que parece que ser peruano era ser español y pro colonia. La razón resulta paradójica. Por ser la menos española, por no ser colonial, su literatura anuncia la literatura peruana. Y esta es la tesis, ¿no? Este parnasiano, este helenista, este marmorio pagano, es histórica y espiritualmente mucho más peruano que todos, absolutamente todos los rapsodistas de la literatura española, o sea, que copian, ¿no? Posterior en nuestro proceso literario. Como lo denunció González Prada, la actividad literaria refleja, consciente o inconscientemente, un sentimiento y un interés político. ¿Quién negará, por ejemplo, el fondo político del concepto en apariencia exclusivamente literario que define a González Prada como el menos peruano de nuestros literatos? Negar peruanismo a su personalidad no es sino un modo de negar validez en el Perú. A ver, negar peruanismo a su personalidad no es sino un modo de negar validez en el Perú a su protesta. Es un recurso simulado para descalificar y desvalorizar su rebeldía. Estas es preguntas de examen de admisión a 2003-2. A ver, ¿qué dice? De acuerdo con el texto, la forma en que es calificada la literatura de González Prada por parte de Ventura Calderón obedece a ver, ¿qué clave marcaría? Una interpretación política, a ver, de acuerdo, la forma que es calificada la literatura de González Pá por parte de Bertúa García Calderón obedece a desconocimiento, una carencia de sentido de paralelidad, excesiva influencia. Así es, ¿no? Así es, sí. La D, la D, ¿no? Sí. O sea, García Calderón que lo descalifica de peruano es porque para él ser peruano es ser colonial y español. O sea, no, pues, no es así, ¿no? Muy bien. Según el texto, se puede inferir que la principal crítica que se hace en torno a la obra de González Prada es, ¿cuál es su clave? El reconocimiento de su estilo francesado. Según el texto, se puede inferir que la principal crítica que hace en realidad el señor Ventura, no Mariátegui, que está, ¿no? ¿Cuál es la principal crítica que se hace a González Prada? La E no es. Saber si su obra se podría ajustar al sentido de peronidad que estaba en boga. No se dice si estaba en boga o no en ese momento, ¿no? El reconocimiento de su estilo afrancesado, pero no habla mucho de eso. La A, aunque sí, ¿no? Él tenía, o sea, sabemos por cultura que sí, ¿no? El escaso, si su aporte lo convierte en el menos peruano o en el más peruano de literatos, está entre la C y la D, pero me parece que más pertinente es la C. Claro, porque no se habla tanto del sentido de peruanidad que se manejaba en ese entonces. ¿Qué les quiero decir? Que no se dice si en realidad Ventura García Calderón expresaba, digamos, la noción de peruanidad que se manejaba o no. Se habla un poco de la visión de él, pero no tanto, ¿no? De, ¿correcto? Muy bien, a ver, algunas de acá. Desde la década de los 60 y de manera progresiva se ha buscado integrar el trabajo académico al progreso del Perú. Uno de los aspectos académicos fue el de criticar el carácter imitativo de nuestra filosofía, como lo hizo Augusto. Latinoamérica tuvo sus propias inquietudes. Entre los pensadores latinoamericanos destacó Leopoldo Sea, que señaló la existencia de la filosofía latinoamericana, la cual ha partido de reflexionar sobre nuestras propias circunstancias o nuestra propia realidad. Muy bien. 3. Augusto Conte, porque lo que viene es el positivismo.
Augusto Salazar Mondi fue un pensador comprometido con su tiempo y con los problemas humanos. Sus ideas sobre educación traslucen o revelan su inquietud filosófica por resolver necesidades educativas. Además, este pensador señala que los males del pensamiento filosófico están arraigados ah, en el siglo XIX aparece el positivismo en Latinoamérica, una filosofía que proponía una revolución mental que se extendía por la sociedad y modificara no solo las opiniones de determinadas personas, sino de toda la población, ¿no? En el siglo XIX ya se necesita una nueva educación y el positivismo prometía formar hombres prácticos y libres. Se puede decir que el positivismo quería, ya, sí, así es. Revalorar el espíritu no, pues porque el espíritu suena a ¿qué? A espiritualismo, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, sigamos. A ver, ahora sí esto que ya terminamos. Muy bien. Y ahora nos vamos a ver, ¿correcto? Muy bien. Señor Richard, usted es comunista, por lo que veo. O es una parodia al comunismo. A ver. A ver, el comunismo no existe, dice antes, ¿no? Ahí está. Pero, pero es que la hoz y el martillo siempre traduce al comunismo, ¿no? A ver, esto ya lo hicimos. Ajá. Lógica. ¿Correcto? Lógica. A ver, ¿cuál es la definición? Ajá, ya, vayamos. Definición de lógica, ¿no? A ver, quiero que entiendan esto, jóvenes, ¿ah? Primero, estimados jóvenes, que la lógica es una ciencia formal dedicada al estudio de los razonamientos y a determinar si los razonamientos son válidos o inválidos. ¿Correcto? Entonces tengo que explicarles en esta primera hora de clase tres conceptos. ¿Qué es ciencia formal y diferencia de ciencia fáctica? ¿Qué es un razonamiento y cuál es la diferencia con una proposición? ¿Y qué es la validez y su diferencia con la verdad? ¿Correcto? Muy bien. Un razonamiento, estimados jóvenes, ¿no? Es un conjunto de proposiciones. ¿Correcto? Ahora, ¿qué es una proposición? ¿No? Una proposición, estimados jóvenes, es un enunciado que puede ser o verdadero o falso. Por ejemplo, cualquier enunciado no es una proposición. Les pongo un ejemplo. Díganme cuál de los siguientes enunciados es una proposición. ¿Qué es la lógica? Te quiero mucho. La película fue muy bella. Pedro Castillo es el actual presidente del Perú. ¿Cuál de esos cuatro enunciados es una proposición? ¿Cuál de esos cuatro enunciados puede ser verdadero o falso? No es que sea verdadero, ¿ah? Puede ser verdadero o falso. Muy bien, eso. Una pregunta, ¿qué es la lógica? No es una proposición. Expresar algo no es una proposición. Hay tres funciones del lenguaje. Función apelativa, función expresiva y función informativa. Función informativa, informar. En la marcha hubo 5.000 personas, ¿no? Correcto, hay una división de poderes en el Estado peruano, la clase dura tanto. Expresiva, te quiero mucho. Eso no es ni verdad ni falso, porque tú estás expresando algo. Y apelativa es cuando das una orden, ¿correcto? Cuando dices cállese, ¿no? Siéntese, guarde silencio. Las órdenes son acatadas
o desacatadas, pero no son verdaderas o falsas. Una expresión tampoco es, o sea, una frase expresiva como te quiero tampoco es verdadera o falsa, ¿correcto? Solamente cuando informas. Les digo esto porque, bueno, en mis tiempos, que se enseñaba más lógica, te venían preguntas como las que he dicho, te ponían frases y te decían, ¿cuál es la proposición? ¿No? Ahora ya no viene eso, pero para que sepan que es una proposición, ¿correcto? Muy bien, entonces, un razonamiento es un conjunto de proposiciones, ¿no? Por ejemplo, todos los cariñosos son débiles, todos los gatos son cariñosos, todos los gatos son débiles sería, ¿no? El ejemplo más conocido es todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Ese es un razonamiento. Un razonamiento es un conjunto de proposiciones en las cuales dos figuran como premisa y una como conclusión. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ese es un razonamiento. Ahora, ¿qué es? A ver, acá sí tengo que crear una... Ya, a ver. Ya. Eso es la diferencia entre una proposición y un razonamiento, ¿correcto? ¿No? Pero ¿cuál es la diferencia entre una ciencia formal? Porque la lógica es una ciencia formal que investiga los razonamientos. Ya les hice la diferencia entre un razonamiento y, estimados jóvenes, una proposición. Ahora, ¿cómo diferencia una ciencia formal? Nos adelantamos un poquito acá, de una ciencia fáctica, que lo vamos a ver en la semana de epistemología. A ver, ciencia formal y ciencia fáctica. Sencillo, ¿no? Su objeto de estudio. Las ciencias formales, estimados jóvenes, ¿no? Su objeto de estudio son entes ideales, ¿correcto? ¿Qué es un ente ideal? Algo que yo accedo por mi razón, por mi inteligencia. Por ejemplo, un ente ideal es un número. Yo no veo al número 9 caminando por la calle. Profesor, y cuando veo un partido y veo que Julián Álvarez tiene el 9, la camiseta, o la Padula en el Perú tiene la camiseta 9, ese no es el 9, eso es un signo, pero no es que yo quemo esa camiseta y muere el número 9. El número 9 es algo que yo entiendo por mi razón, pero yo no veo un número 9 en la realidad, en el parque caminando, con un número 8. Entonces, como los números son entes ideales, la matemática es una ciencia formal, ¿correcto? En cambio, las ciencias fácticas, sus objetos de estudio son entes reales. ¿Qué es un ente real? Algo que yo accedo por mis sentidos. Por ejemplo, un ser vivo. Yo veo un ser vivo cuando voy al Parque de las Leyendas. Por eso la biología es una ciencia fáctica. Yo veo cómo cae un cuerpo, física, química. Bueno, si no recuerdan esta explicación, la memoria les puede servir. Las dos únicas ciencias formales son la matemática y la lógica. ¿Por qué la lógica es una ciencia formal? Porque la lógica estudia razonamientos. Yo no veo un razonamiento, lo entiendo, ¿correcto? Entonces, la lógica es una ciencia formal, no una ciencia fáctica, que estudia los razonamientos, que es un razonamiento, un conjunto de proposiciones en las cuales algunas cumplen la función de premisas y otras la función de conclusión, ¿correcto? ¿No? Muy bien, a ver, quizás como ustedes, recuerdo ahora, son digamos, nuevos en la filosofía, la mayoría, ¿no? Uno hace razonamiento siempre en su vida, ¿correcto? ¿No? Hace razonamientos en su vida, ¿correcto? Si alguien dice, todos los filósofos son ateos, ¿no? Son ateos. Premisa uno. Premisa 2. Eleazar es filósofo. ¿Cuál es la conclusión?
Muy bien, Eleazar es ateo. Entonces, lo que le interesa a la lógica, jóvenes, en sentido estricto, es si esta conclusión se sigue de las premisas. Y eso justamente, por eso lo decía, eso es la validez. La validez, jóvenes, ¿no? Y esto es importante. La validez, estimados jóvenes, quiere decir si la conclusión se sigue de las premisas. Si la conclusión se sigue de las premisas, este es un razonamiento válido. En cambio, si no se sigue, es inválido. ¿Qué pasa, por ejemplo, si alguien dice, en vez de decir esto, alguien dice, Eleazar, Eleazar es padre? Pregunta, de las premisas, todos los filósofos son ateos. Eleazar es filósofo. ¿Se concluye que Eleazar es padre? No. Claro, ¿de dónde saca eso? Y es, ahora, es verdad que yo soy padre, pero de esas premisas no se deduce, ¿correcto? No se deduce. ¿De qué premisa se deduciría? Vi a Eleazar con una niñita de 8 años. La niñita corrió y lo abrazó y le dijo, hola, papito. Entonces, ¿no? Eleazar es padre. O sea, de otras premisas quizás sí. Entonces, eso es la validez. La verdad es otra cosa. O sea, la validez se dice de los razonamientos. Es decir, un razonamiento es válido o inválido. Es válido cuando la conclusión se sigue de las premisas y es inválido cuando no se sigue. ¿No? Eleazar es padre, es inválido ese razonamiento, no se sigue de esas premisas. ¿Correcto? En cambio, la verdad, o sea, la verdad es algo que se dice de las proposiciones. Es decir, una proposición es válida, o perdón, una proposición es verdadera o falsa. ¿Cuándo es verdadera? Como vamos a ver más adelante en nociología, dentro de 2 semanas, es decir, el próximo sábado. Una proposición es verdadera cuando hay correspondencia entre lenguaje y realidad. ¿Correcto? ¿No? Entonces, si ustedes, no sé, saben que su profesor de, no sé, de química es casado, el profesor es casado, ¿no? Entonces, hay correspondencia entre lenguaje y realidad. Eleazar tiene digamos, un polo azul. Eso es verdad, corresponde. ¿Cuándo es falsedad? Pedro Castillo es el actual presidente del Perú. Falso, no es Pedro Castillo, es Dina. ¿Se dan cuenta? Una cosa es la verdad y otra cosa es la valía. Entonces, cuidado, ¿ah? Porque a veces en los exámenes muy vivos le ponen acá algo que, por ejemplo, ¿no? Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre. Creo que ese ejemplo está acá. Ajá. Este de acá, a ver. Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre. Conclusión, Sócrates fue un filósofo griego. ¿Eso es válido? ¿Este razonamiento es válido? ¿La conclusión se sigue de las premisas? No. Ahora usted podría decir, profesor, pero es verdad. Sócrates fue un filósofo. Sí, pero a la lógica no le interesa la verdad. A la lógica le interesa, se sigue la conclusión de las premisas y lo anterior. Miren, todos los políticos son honrados. Premisa uno. Premisa 2. Alan García fue un político. Conclusión, Alan García fue honrado. ¿Ese razonamiento es válido? Se sigue la conclusión de las premisas, sí, pero no es verdad. Nadie está hablando de verdad. Verdad es que tú veas que de verdad, pues no era honrado, ¿no? Pero tiene que ver con digamos, solamente validez. La lógica tiene que ver con la validez, ¿correcto? Entonces ya les expliqué, jóvenes, por qué la lógica es una ciencia formal y no una ciencia fáctica. Diferencia entre razonamiento y proposición. El razonamiento es un conjunto de proposiciones y que no es lo mismo la validez que la verdad. La validez se dice de los razonamientos, un razonamiento es válido o inválido, y la verdad se dice de las proposiciones, ¿ya? Jóvenes, denme por favor 2 minutos. Tengo que solucionar algo acá y ahora vuelvo, ¿ya?
Ya, jóvenes, muy bien. ¿Todo ok? ¿Podemos continuar, jóvenes? Sí. A ver, los leo, los escucho. Jóvenes, jóvenes. Ya, perfecto, perfecto. Entonces, continuemos. Muy bien. Esta es una historia de la lógica, que en realidad es bastante escueta, ¿no? Lo que tienen que saber en la historia de la lógica son sus tres etapas: antigua, medieval y moderna. Y en realidad en cada etapa tendrían que recordar al máximo representante. Por ejemplo, el máximo representante de la lógica antigua es Aristóteles, ¿correcto? ¿Por qué Aristóteles es el padre de la lógica antigua? Acá se los enseño. Primero, porque Aristóteles enuncia los tres principios lógicos. El principio de identidad, como está ahí, que dice que una proposición es verdadera. O sea, es como que cuando una proposición es verdadera, es verdadera. O sea, esto es lo más evidente. La puerta es la puerta, Eleazar es Eleazar. Eh, a ver, jóvenes, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Todo bien? Porque en la clase anterior, cuando estaba moviendo el micro, ya, perfecto, perfecto, hubo un sonido un poco raro, no sé, a ver, a ver. Entonces, les decía, jóvenes, que es lo más evidente, ¿no? Quería ver acá, Anelí Esteban es Anelí Esteban, cuando en la publicidad de Rix dice, solo Rix sabe a Rix, ya, ese es el principio de identidad. Toda cosa es idéntica a sí misma. El principio de no contradicción dice, es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo. Es imposible que alguien te quiera y no te quiera al mismo tiempo. Es imposible que tú hayas ingresado y no hayas ingresado al mismo tiempo. Frente a una pregunta, cuando tú marcas la clave, es imposible que haya marcado la alternativa correcta y la alternativa falsa. ¿No? O marcas la correcta o marcas la falsa. ¿Correcto? ¿No? Es imposible, es el principio de no contradicción. ¿Correcto? Y luego está el principio del tercio excluido. ¿Una proposición es verdadera o falsa? No hay una tercera opción. ¿Correcto? No hay una tercera opción. Ya, esos tres principios los ideó Aristóteles. Primer argumento por el cual Aristóteles es el padre de la lógica. ¿Correcto? Otra idea importante es que Aristóteles estudia el silogismo categórico, o sea, lo que es una proposición, ¿no? Para hablar, o perdón, un razonamiento, para hablar en sencillo. Este es el clásico ejemplo de Aristóteles. Todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, Sócrates es mortal. Es, digamos, el hecho de que Aristóteles haya estudiado razonamientos deductivos también lo hace padre de la lógica, ¿correcto? Y otra cuestión que hace Aristóteles padre de la lógica es que Aristóteles entendió que la lógica era estudiar la forma nada más, no el contenido. O sea, Aristóteles entendió la lógica como una ciencia formal. En la Edad Media, Boecio es el máximo representante. Ahora, Boecio es un seguidor de Aristóteles, estudia los silogismos, pero quería enseñarles también que él estudia las inferencias inmediatas. ¿Qué es una inferencia inmediata? Es una inferencia que tiene una premisa y una conclusión. O sea, no es como acá que tiene premisa uno, premisa 2, ¿no? ¿Correcto? Y luego una conclusión. Sino que acá tiene premisa uno, ¿no? Y conclusión. Ejemplo, si yo digo, todos los alumnos de ADC del ciclo letras, o todos los alumnos del ciclo letras de ACD son aplicados. Conclusión, Dayana Boada es una alumna aplicada. ¿Es válido? Si yo digo algo de todos, ¿lo puedo decir de una persona? ¿Qué dicen? Ya, por ejemplo, ese es el aporte de Boesio, las inferencias inmediatas. Las inferencias mediatas son las que tienen como mínimo dos premisas, ¿no? Entonces, estas son, digamos, ¿no? Razonamientos mediatos y estos son razonamientos inmediatos. Una premisa, una conclusión. Ya, eso no sé cuándo les sirva esa diferencia, pero quiero que entiendan, ¿no? Por qué está acá Aristóteles. Y bueno, Boecio, perdón, también tiene un famoso cuadro. Eso sí creo que no le enseñan, un cuadro de oposición. A, E, I.
A son universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa, particular negativa. Eso quizás sí lo saben por esto, ¿no? Esto les enseñan en aritmética, ¿cierto? Ya, eso lo ideó Boesio, pero Boesio sacó acá una relación subalterna, contraria, contradictoria, y tiene un cuadro y más, ¿no? O sea, en CEPREUNI, por ejemplo, yo enseñaba lógica, ¿no? Varias semanas. Incluso hay universidades, creo que en la Villarreal, me parece, tengo un amigo que me dice que enseña solo lógica, ¿no? Lógica, o sea, el curso no es filosofía, hay un curso de filosofía en primer ciclo, pero en el segundo es lógica. Y ahí sí se les enseña, pues, ¿no? A resolver ejercicios eh, y más, ¿no? Profesor, buenas tardes. Una consulta. El principio de identidad fue planteado por Aristóteles. Claro, así como lo he puesto acá, a ver, ya. Así como lo he puesto acá, sí. Claro que Parménides dice el ser es y el no ser no es, ¿no? Para algunos ahí está el principio digamos, identidad, ¿no? El principio de no contradicción está en los diálogos de Platón, pero nunca Platón lo puso así como está acá. Así como están acá simbolizados, es de Aristóteles, ¿correcto? ¿No? Es de Aristóteles, pero de hecho que sí recibió un aporte de Parménides, ¿correcto? En la filosofía moderna, jóvenes, tenemos a Leibniz, que es su precursor. Luego tenemos un poco a la lógica matemática, que es esta, ¿no? Cuando tú dices, todos, todos los hombres son mortales, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que acá está el conjunto de hombres, acá está el conjunto mortales, y no hay un individuo que sea hombre, ¿no? Que esté fuera del conjunto mortales. Por eso acá se pone así, ¿no? Todo hombre es mortal. O sea, no hay un hombre que esté en el conjunto de los inmortales. ESP, complemento ya. Eso ya les enseñaron, pero eso es, digamos, bowl, lógica matemática. Pero ojo, ¿ah? En la antigüedad está Aristóteles y en el mundo moderno está Frege. El padre de la lógica moderna es Frege, ¿correcto? Probablemente porque Frege, en su obra Conceptografía, idea el famoso proyecto logicista. Para Frege, las matemáticas se reducían a la lógica. O sea, Frege tuvo como proyecto deducir de los principios lógicos ciertas leyes de la matemática, sobre todo aritmética y álgebra, ¿no? ¿Correcto? Y Shannon ya, digamos, ¿no? Lo hace o lo lleva, ¿no? A compuertas lógicas, ¿no? Esto también se enseña, ¿no? En otras, digamos, academias como CEPREUNI, ¿no? Digamos, eso sí recuerdo un poco, pero bueno, acá solamente está mencionado. Entonces recuerden eso es lo esencial, ¿correcto? Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes, de esta primera parte? ¿Alguna duda? Para pasar, si no, al gran segundo bloque, que son las falacias. ¿Todo claro? ¿Sí, jóvenes? Ya. Por ejemplo, os voy a hacer viajar en el tiempo, jóvenes. ¿Podemos o no? A ver. Ujú. Por ejemplo, acá tengo algo más detallado ya, ¿no? Sobre, ¿no? Acá están los tres de la lógica, acá está lo que les comenté. Ajá, ¿no? Entonces, acá está que es una proposición.
Ajá, esto les puede servir. Les puede servir, les digo, porque obviamente en, o sea, yo sé más o menos qué les puede venir, ¿no? Pero viendo los exámenes de admisión también, les puede venir una pregunta de proposición de hecho, ¿no? Entonces acá ya, por ejemplo, cuando tú manifiestas una duda, eso no es una proposición. Claro, porque si yo digo, quizás ingresas, no estoy afirmando ni negando, ¿no? Quizás ingresas, o sea, eso no es una proposición, ¿no? ¿Correcto? ¿No? Profe, ¿en qué materias profesionales se usa la lógica actualmente? En realidad, señor Anthony, uno usa la lógica en muchos planos de su vida, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando, por ejemplo, yo hoy día me acuesto temprano, pensemos, 10 de la noche, y mañana salgo a correr a las 7 de la mañana. Jóvenes, mañana voy a ir a una iglesia, jóvenes. ¿Pueden creer eso? Porque tengo un amigo que es profesor de inglés que va a una iglesia que predican en inglés, ¿no? Y como quiero practicar mi inglés, le he dicho para que mañana vamos a ir, ¿no? Así que voy a ir a una iglesia anglófona, podríamos decir, ¿no? Pero pensemos que mañana me voy a correr y veo todas las calles mojadas. ¿Qué infiere, señor Anthony? Si usted hoy día duerme temprano y mañana sale a correr temprano y ve todas las calles mojadas, ¿qué infiere por lógica? ¿Qué deduce? Que llovió. ¿Ya ven? En nuestra vida utilizamos lógica, inferimos, ¿no? ¿Correcto? Deducimos. ¿Estamos? Ahora, respondiendo a tu pregunta, yo, por ejemplo, una vez dicté un curso con un profe de San Marcos en la uni, en ingeniería, no lo recuerdo, creo que es que era en verano, ¿no? Era electrónica, ¿no? Y se enseñaba la mitad del ciclo lógica, ¿no? En la Ricardo Palma, el curso se llama Filosofía y Lógica, es mitad filosofía, mitad de lógica. Y en la Villarreal, creo que para las ingenierías es primero filosofía, primer ciclo, estudios generales, y segundo, lógica, ¿correcto? ¿No? Así que, digamos, ¿no? La lógica es no. Ahora no tanto, Marlon. Cuando yo ingresé a la presía, habían varias semanas de lógica. Ahora no. Ahora, o sea, cuando me refiero a lógica, me refiero a lógica operativa, ¿no? A que ustedes desarrollen un ejercicio. Eso les viene en aritmética, no en filosofía. Si ustedes revisan los últimos exámenes, no hay ninguna pregunta, ¿no? Esto, pero bueno, igual quiero un poco que entiendan esto, ¿no? Un deseo, quiero un presente, tampoco es una proposición. Formulo una pregunta, ¿cuántos años tienes? Tampoco. Imperativas, cuando das un mandato es acatado o desacatado, pero no es verdadero o falso, ¿no? ¿Correcto? Exclamativas, viva el Perú, tampoco. Juicios de valor, tampoco. El profesor es aburrido, no es una proposición. Pseudoproposiciones, el lapicero está enfermo, ya, pues eso no es, ¿no? Enunciados metafísicos, el alma es inmortal, no es una proposición. Expresiones ambiguas, el burro de Alex estuvo aquí, tampoco es una proposición. Filosofemas, frases filosóficas, tampoco son una proposición. Y refranes, tampoco son una proposición. Miren. A ver, ¿acá cuál marcarían? ¿Qué clave marcarían? ¿Por qué la E no es? Pero no es la E. No caen ustedes jóvenes, ¿ah? ¿Por qué no es la E? A ver, ¿quién me responde? Así es, porque eso no es ni verdadero ni falso. ¿Correcto? ¿No? Acá está lo que les había comentado, ¿no? Acá está la verdad y la validez. Miren, eso es importante, ¿no? La verdad es la propiedad de las proposiciones. La validez es una propiedad de los razonamientos. La verdad es la correspondencia entre lenguaje y realidad. La validez, ¿no? Digamos, es que la conclusión se deduzca de las premisas. ¿Correcto? Voy a copiar esos PPTs, ya que yo los tengo de la universidad, ¿no? Porque ahí las clases son más amplias, ¿no? Jóvenes son 5 o 6 horas, entonces ya uno puede, ¿no? Sino que como que acá es un poco más
rápido, ¿no? Por eso no puedes hacer muchos PPTs porque quizás te va, ¿no? No te va a alcanzar el tiempo, ¿correcto? Pero igual, sí voy a copiar algunos que los veo bastante didácticos, ¿no? Sobre todo para que entiendan bien la diferencia y lo tengan ahí escrito y no se les vaya a olvidar, ¿correcto? Muy bien, muy bien. Entonces, ya hemos visto esto. Esto también, sí, esto se lo saben los jóvenes, pero que esto les venga en filosofía es raro, ¿no? Es raro, ¿no? Esto de las letras típicas. Ajá, lo que les puede venir es las falacias, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué es una falacia, jóvenes? A ver, acá tengo, creo, ya. Una falacia, estimados jóvenes, viene, ¿no? Del latín falaxia, ¿no? Falaxia, falere, que significa engaño. Entonces, las falacias, en realidad, son razonamientos que te quieren engañar. Si estás distraído, te engañan. Pero de hecho, para que engañen, deben, o sea, tener ciertas, o sea, debe ser al menos persuasivo, ¿no? Porque si no, no engañaría a nadie y todos se darían cuenta. Es decir, cuando yo discuto con otra persona sobre un tema polémico como el aborto, si deben haber peajes, ¿correcto? Es como que yo digo, es excesivo el cobro que hacen las empresas, rutas de Lima y tantos peajes. De pronto uno de ustedes me dice, comunista. Él está en contra de la inversión, digamos, privada. Comunista, sanmarquino, filósofo tenía que ser. Y ahí, por ejemplo, hay una falacia, ¿no? Que de dónde yo, en qué momento yo he dicho que estoy en contra de, digamos, las empresas. Estoy en contra de la injusticia, ¿no? ¿Correcto? Pero no de la inversión. Entonces, las falacias son como golpes bajos, ¿no? Es como que tú estás, digamos, boxeando y de pronto le muerdes la oreja, o sea, agarras una silla. Claro, cuando uno debate, hay ciertos códigos para debatir. Tú debates con las ideas, no con la persona, ¿correcto? Entonces, en las falacias se da eso. Incluso hay falacias formales, y a eso no les va a venir, ¿no? Porque tendría que enseñarles qué es un modus ponens, un modus tollens, silogismos y más, ¿no? Les enseñamos las falacias no formales. Una pregunta, ¿ustedes les enseñan este tema en RB? Sí, ¿no? Sí, porque yo tenía un amigo de filosofía que él enseñaba RB y alguna vez conversando me dijo pues que les enseñaba, ¿no? Así que bueno. ¿Quién les enseña RB a ustedes, jóvenes? No me digan qué es la persona que estoy pensando. Oh, ya. Ay, 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 porque RB es el profesor Julio, ¿no? En los ciclos normales, ¿no? Por ejemplo, yo estudié con Julio en la universidad. O sea, no es que estudiamos filosofía, no. Yo estudié con él en la carrera, ¿no? Eso fue mi amigo de carpeta, ¿no? Ahí lo he visto en la propaganda a Julio, ¿no? Muy bien. Vamos a ver las falacias no formales que se dividen en falacias de atigencia y de ambigüedad. En la atigencia hay una conexión psicológica, pero no lógica, ¿correcto? Falacia ad baculum. La falacia ad baculum es cuando tú amenazas a la otra persona de manera sutil o de manera directa. Ejemplo, jóvenes, ¿no? Claro, de manera directa podría ser la siguiente. Me ven en Plaza San Martín y se acercan unos policías y nos dicen a las personas que nos estamos congregando para marchar, si siguen acá, vamos a echarles agua, vamos a tirarles bombas lacrimógenas.
Y el policía nunca me dice por qué yo no debo ir a la marcha, no me da argumentos. Me quiere infundir miedo para que yo no vaya a la marcha. Claro, esta amenaza es directa, pero hay amenazas más sutiles. Pensemos que yo trabajo en el Ministerio de Educación y que el siguiente fin de semana hay una capacitación para personas que van a venir de provincia, pero como a mí no me han dicho nada, yo ya compré boletos para irme de viaje, ¿correcto? Y de pronto el día viernes mi jefe me dice, Eleazar, mañana contamos contigo, ¿no? Y digo, mire, disculpe, es que no me habían avisado, yo ya compré boletos. Y el jefe me dice, ah, mira, justo tu contrato vence en enero. Y para renovarte sería bueno que nosotros veamos tu compromiso, la camiseta que tú tienes con esta institución. Claro, no me está diciendo abiertamente, pero sutilmente, ¿qué me está diciendo? Si quieres que te renovemos, ven, es una amenaza, ¿correcto, no? Es una amenaza, claro, sutil en este caso, ¿correcto? Por ejemplo, ¿no? Si estudias literatura, te irás de la casa. Ya, este padre no está diciendo, pues, ¿por qué no debe estudiar literatura? Está queriendo infundirle miedo, ¿correcto? Está queriendo infundirle miedo, ¿correcto? Ad hominem. Ad hominem, jóvenes, es cuando tú, o sea, cuando tú debates, debates con las ideas, no debates con la persona, ¿no? Entonces, cuando tú atacas a la persona, es una falacia ad hominem. Por ejemplo, usted me dice, profesor, he leído que Nietzsche murió en un sanatorio mental, o sea, estaba loco. Entonces, ¿por qué usted nos habla de Nietzsche? O sea, nos está hablando de un loco, profesor. Pero eso es una falacia, porque primero que Nietzsche estuvo en el sanatorio o entró en 1889. Su libro los escribió antes, o sea, no es que los escribió en el manicomio, ¿no? ¿Correcto? Y segundo, tú tienes que criticar la filosofía de Nietzsche, no a la persona, ¿correcto? Yo recuerdo que esta falacia es muy, muy usual. Recuerdo que cuando ingresé a San Marcos, en San Fernando hubo un conversatorio, un debate sobre el aborto. Y lo chévere de este coloquio es que habían abogados, sociólogos, médicos, filósofos, era un debate interdisciplinario. Entonces recuerdo que en uno de esos debates me crucé con algunas chicas de la academia donde estudié que, que habían ingresado a ciencias sociales. Y me dijeron, ah, tú eras de, ¿no? Sí, le dije, ¿no? No las había hablado en la academia, pero ahí sí, ya en San Marcos, ¿no? Estas chicas tenían tendencias al feminismo, pero ellas estaban a favor del aborto y yo estaba en contra del aborto. Entonces, una de ellas me dijo, pero tú no debes opinar sobre el aborto, porque el aborto es un tema de mujeres. ¿Acaso a ti te van a embarazar? ¿Tú vas a abortar alguna vez? Que, por ejemplo, esa es una falacia, ¿no? Porque ella está diciendo como que este es tema de mujeres, porque claro, además es fácilmente de rebatir. A ver, ¿cómo rebatirían esta persona que dice eso? El aborto es un tema de mujeres, así que los hombres, por favor, silencio. O como le dijo Magali Solier al cardenal Cipriani, ¿no? Que él habló sobre las esterilizaciones forzadas, que hizo Fujimori, ¿no? Y Magali Solier le dijo, señor Cipriani, cuando usted tenga útero, habla sobre las esterilizaciones, ¿no? Forzadas. Esa también es una falacia domini, ¿no? ¿Correcto? ¿Qué le dirían a ver a esta chica para rebatirla? Primero, ¿quién embaraza a una mujer? ¿Otra mujer? ¿Quién embaraza a una mujer? Usualmente, un varón. Y supongo que, o sea, como pareja, se tome esa decisión, ¿no? Una vez leí un artículo interesante que decía que muchas veces el varón no quiere ser padre, pero la mujer no quiere abortar, y entonces son padres ambos. Pero cuando pasa al revés no es igual. Muchas veces el varón sí quiere ser padre y la mujer no quiere.
¿Y si lo aborta? ¿No? Como dando a entender que, claro, como está en el cuerpo de la mujer, como que no, ella, como que tiene, un varón no la puede obligar, pues, a una mujer a, a abortar, ¿no? ¿Correcto? ¿No? Y viceversa, un hombre no puede obligar a una mujer, digamos, ¿no? A que aborte, ¿no? Entonces, claro, esta chica, por ejemplo, cometió esta falacia, ¿no? Esta falacia, ¿no? ¿Correcto? O sea, creía, y viceversa, podemos ahora aplicarlo o sea, podemos hablar de temas de hombres. A ver, jóvenes, ¿cuál creen que debe ser el once ideal de Perú? Y de pronto Miriam alza la mano y dice, profesor, este es el once ideal, ¿no? Y comienza a decir atrás, no sé, Corso, Renato Tapia, digamos, en el mediocampo, este chico Quispe, en la delantera, La Padula y Paolo, ¿correcto? Y de pronto uno de sus compañeros, Richard, la Furia Roja, dice, profesor, ¿por qué usted escucha a una mujer sobre fútbol? ¿Qué sabe una mujer sobre fútbol? Entonces Miriam le podría decir, un momentito, Richard, cuestiona mis argumentos, mi planteamiento. Tú me estás descalificando a mí, estás cometiendo una falacia, ¿no? Por ejemplo, jóvenes, a veces me da risa porque mi papá hace zapping y a veces ve en CMD, en el canal 3 que hay mujeres que hablan de fútbol, ¿no? Y dice, ¿qué sabe una mujer de fútbol? Y lo cambia, ¿no? Esa es una falacia, por ejemplo, ¿no? Esa es una falacia, ¿no? Esa es una falacia, ¿no? O por ejemplo, otro caso, este caso es un poco más duro, ¿ah? ¿Qué pasa si ustedes se dan cuenta que uno de sus amigos de la universidad engañó a su pareja y de pronto hace una exposición sobre la fidelidad? Os habla sobre la fidelidad, pero él, ustedes saben, engañó a su chica porque su chica era su amiga. Y ustedes en plena conferencia le dicen, ¿cómo tú me puedes hablar de fidelidad si engañaste a mi amigo? Ya, esa es una falacia también, ¿no? Él podría decir, perdón, cuestiona mis argumentos. Tú me estás cuestionando a mí. Claro, porque lo está atacando a él. No digamos la coherencia de su discurso. ¿Correcto? Muy bien. Ad ignorantium. Ad ignorantium, ¿no? Ad ignorantium es cuando hay ciertos temas metafísicos, ¿correcto? Donde como no hay verdad ni falsedad, tú concluyes lo que bien te parece. Ejemplo. Pensemos que Dayana dice, profesor, Dios existe porque nadie ha demostrado lo contrario. Yo podría decirle a Dayana, Dayana, Dios no existe porque nadie ha demostrado que sí exista. Es que como no se ha demostrado nada, yo puedo concluir lo que bien me dé la gana. Otro ejemplo, ¿no? Los extraterrestres existen. ¿Por qué? Porque nadie ha demostrado que no existan. Pero otra persona me puede replicar y decir, los extraterrestres no existen. Porque nadie ha demostrado que sí exista. ¿Se dan cuenta? ¿No? Yo, yo sé que los abogados estudian mucha lógica, porque, como dijo Estefanía, usualmente defienden casos, no tienen que ser personas persuasivas. Y muchas veces cometen sabiendo, ¿no? No creo, de hecho, que no es por ignorancia, ¿no? O sea, sabiendo para persuadir al juez, cometen. Un abogado podría decir lo siguiente, por ejemplo. Eh, ustedes no pueden demostrar que mi cliente ha cometido ese robo. Por lo tanto, él no lo cometió. Digamos, del hecho de que alguien no pueda demostrar que yo cometí un robo, ¿quiere decir que no lo cometí? ¿Qué pasa si yo soy un ladrón sofisticado, como el profesor en La Casa de Papel? Digo, ya, quiero asaltar una joyería. ¿Perfecto? Ya, muy bien. Entonces esa joyería tiene vigilancia. Muy bien.
tiene personas, tiene cámara. Entonces, ¿qué hago? Hago que se vaya la luz en todo el lugar, ¿correcto? Uno de seguridad es mi amigo, ¿no? Le digo que lo mande el otro a comprar. Lo manda a comprar. Y mi amigo es como mi compinche, me da la llave, todo está oscuro, entro, me llevo todo. Fui yo, pero no hay cámara, nadie me vio. Este seguridad que era mi amigo aduce que estaba en el baño, el otro que fue a comprar, a la chica que no, digamos, estaba, no sé, ¿no? Le ponen algo acá para que se quede dormida. Entonces, ¿ven? No necesariamente. Otro ejemplo ya más cotidiano. Mi pareja tiene celos, piensa que yo le engaño con mi amiga del trabajo, María. Entonces yo le digo, a ver, revisa todas mis redes. Bueno, yo tengo dos nada más, ¿no? WhatsApp y Facebook. Revisa mi historial de llamadas, todo esto, ya, ¿no? Ya, te dejo mi celular, ya. Mañana voy a ir a hacer cosas. Huevo, 5 de la tarde, sigue leyendo. Ya. ¿Descubriste algo? No. Tú no puedes demostrar que yo te engaño. Entonces no te engaño. Jóvenes, del hecho de que alguien, mi pareja, no pueda demostrar que yo le engaño, ¿quiere decir que no le engaño? No. A ver, ¿qué formas habría? En ese caso, ¿qué formas habría? El que todo borra, nada teme. Ya. Por ejemplo, a ver, se me ocurre ahora, a ver, se me ocurre. Yo le puedo decir a María, María, mi pareja detecta, así que por favor, nunca me escribas. Nosotros nos vemos de lunes a viernes, así que todo lo que quieras decirme, yo voy a venir todos los días al trabajo y me lo dices acá, ¿correcto? No, no me escribas, por favor. Nada, para no borrar, digamos, ¿no? ¿Correcto? O digamos, yo puedo tener un celular escondido y en ese celular me, digamos, ¿no? Entonces, ven, puedo engañar a alguien, pero del hecho de que no pueda demostrar, no quiere decir que no la engañen, ¿no? Ad ignorantium, ¿no? Correcto. Otro celular, ya, por ejemplo. Ese es ad ignorantium, ¿correcto? Ad misericordia. Ad misericordia, jóvenes, es cuando tú apelas a la empatía, a la piedad de otra persona. O sea, es cuando lo quieres conmover, ¿no? O para decirlo de otra manera, ¿no? Una vez recuerdo que un amigo con el que jugaba fulbito le dijo a otro, creo que su chica no sé qué le estaba diciendo, yo llegué un poco tarde, le dijo, te están trabajando el sentimiento. Ya, esa es esa falacia, tal cual, ¿no? Apelan a tus emociones. Por ejemplo, Juliana Llosa, la defensa de Keiko, dijo esto en el juicio televisado. Si usted condena a Keiko, condena a sus hijos a pasar una Navidad sin su madre. O sea, vamos, si yo soy el juez, yo también soy padre, ¿no? Y de hecho que un hijo quiere ver a su padre, sus regalitos y toda esa performance, ¿no? Y de hecho que si soy juez y soy padre me va a afectar, ¿no? Pero ya pues, o sea, tu mamá no hubiera hecho cosas ilícitas, ¿no? ¿Correcto? ¿No? Entonces, o es como una vez leí, ¿no? Un hijo, por querer quedarse con la herencia, mató a su padre y a su madre. Y su abogado, cuando lo condenaron, le dijo al juez, pero señor juez, ¿por qué le pone tantos años? Tenga piedad, porque él es huérfano. Ya, pues, pero él es huérfano porque los, o sea, y ahí sí me pareció el colmo, ¿no? Que es huérfano porque él los mató, ¿no? Entonces, digamos, ¿no? Se da eso. Por ejemplo, esta falacia, jóvenes, se utiliza mucho en las relaciones de pareja. Mucho en las relaciones se utiliza esto bastante. Ejemplo, una chica de este salón o un chico de este salón ha pensado bien las cosas y quiere terminar con su pareja porque no le da tranquilidad. Y su chica le dice, pensemos que le quiere terminar en febrero, le dice, ¿me vas a terminar, digamos, en el mes del amor? O sea, es cruel. Dice, tiene razón, ¿no? Piensa mejor y quiere terminar con ella en marzo. En marzo le dice, o sea que me vas a terminar cuando se acerca mi examen de admisión. Tú sabes que tengo que estar tranquila para eso. Abril, en mi cumpleaños,
Mayo, en el mes de los mártires de Chicago, y por ende, Día del Trabajador. Junio, ¿no? No sé, pues, ¿qué hay en junio? No sé. En mi cumpleaños, julio, en el mes, y va inventando, ¿no? Cosas, ¿no? Entonces, de hecho que en las relaciones jóvenes, ¿no? Se da mucho eso, ¿no? Vamos a poner un ejemplo un poco irrisorio, ¿no? ¿Qué pasa, jóvenes? A ver, pensemos que uno de ustedes recibe una llamada, ve su celular, 9 llamadas de su pareja, y dice, tenemos que hablar. Te cita hoy día en el Parque del Amor, 10 de la noche. ¿Para qué? Para terminarte. Digo el Parque del Amor porque está cerca al puente Villena. Es un puente que si uno cae, no vive, ¿no? Para contarlo. Es un puente que la gente antes iba a suicidarse, ¿no? Ahora no, porque lo han puesto, lo han protegido. Pero igual no puede tirarse, ¿no? Ahí me he dado cuenta ahí. Hay ciertas zonas, ¿no? Pero es un puente, es el puente de los suicidas, digamos, en Lima, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si la chica le quiere terminar al chico, jóvenes, y el chico en ese momento se sube al puente y le dice a la chica, si me terminas, me tiro. A ver, ¿qué harían las chicas del salón? ¿Qué haría Nicole? Bueno, iba a decir Estefanía, ¿no? Pero Anneli, Dayana, Luz, Ana. A ver, ¿qué dirían las chicas? Ariadna, Elizabeth, Jade, ¿no? Imagínense. ¿Qué harían las chicas del salón, jóvenes? A ver, respóndanme. Si su chico que le termina se quiere lanzar al río Rímac, ¿no? Como yo soy un gran nadador, el otro día la molestaba a mi amiga, ¿no? Oye, voy a ir un rato a nadar, me digo, acá en el río. Y me dice, ese río tiene piedras. Solo observo, dice Jade. Ya, muy bien, Jade. A ver, Jade dice, profesor, yo no lo he matado. Ese chico se quiere. Yo solo observo. ¿Qué pasa, Jade? Es el chico, cuando se tira, te dice, igual te amo. O sea, te amó hasta el último momento de su existencia. O sea, ¿verdad? O sea, no era un flow, como dicen los jóvenes. O sea, no era un ademán. No, no, no. Lo hizo. ¿Tú podrías sobrevivir con eso, Jade, sabiendo que has estado ahí? ¿Y podrías vivir y continuar tu vida sabiendo que alguien se mató por ti? O sea, por el desamor. Antonio dice, baja, yo te puse cuernos, ¿no? ¿Qué es eso? Claro, ¿no? Entonces, Jade, ¿tú podrías vivir con eso? Claro, yo he analizado esta situación. A ver, los chicos del salón, ahora la chica les dice eso. Si me terminas, me mato. Y se para en un puente. ¿La dejarían ahí sola? Chris dice, yo me voy, profesor. Anthony. Yo me puse a pensar en esta situación, ¿no? Me puse a pensar en esta situación y lo que yo haría es decirle, oye, te estaba bromeando, quería ver cómo reaccionabas, ¿no? Ven, ¿no? Y la llevaría a su casa y en su casa ya tranquila, hablaría con sus padres y le diría, ¿no? Señores, mira, ha pasado esto, por favor, tengan mucho cuidado con ella, ¿no? Debe llevar con una terapia o algo así, ¿no? Pero dejarla sola, porque cuando uno está en problemas de amor, se desespera, ¿no? Y cuando te terminan queriendo, uno sea varón o mujer, quiere retener a la persona, ¿no? De alguna manera lo quieres hacer, ¿no? Inconsciente o conscientemente. Por ejemplo, a veces ponen estados, ¿no? Terminas con alguien y estados, ¿no? Así me hayas terminado, te amo, los momentos más felices de mi vida, ¿no? De pronto llamas, ¿no? Sí, o sea, ¿no? Entonces, no sé, pues es difícil el desamor, ¿no? Es una experiencia muy amarga, jóvenes, ¿ah? Donde uno puede tomar decisiones no tan, digamos, no,
decisiones no bien pensadas, ¿no? No bien pensadas, ¿no? Y les digo porque a veces hay gente que lo hace, ¿no? Claro, uno piensa que no lo van a hacer, pero ¿qué pasa si sí lo hace? ¿No? A mí siempre me ha dado esa duda, ¿no? Entonces, bueno, entonces es un tema, en todo caso, difícil, ¿no? Difícil, ¿no? Entonces, bueno, jóvenes, ya saben, ¿no? Por ejemplo, hay una película, Ninfomanía, donde es una chica, ¿no? Ninfómana, que está con un hombre casado y no sé por qué ya, esta película es interesante porque una chica que quería deshacerse de un señor casado, ¿no? Con el que salía, y como él no quería, le dice, ¿sabes qué? Vete, tú nunca dejarás a tu mujer, ¿no? Y se va. Y de ahí a la media hora viene con sus cosas, o sea, como que había sacado ropa, ¿no? Soy todo tuyo, le dice, ¿no? Y en ese momento viene su esposa con sus hijos a enfrentar, ¿no? A la chica. Es una escena de cine muy bien lograda, ¿ah? Muy bien lograda, ¿no? Y ahí se ve que la señora le hace, o sea, le comete varias falacias ad misericordia, ¿no? Le dice a su esposo, ¿no? Algo así como que tú vas a dejar a tus hijos, ¿sí? ¿No? Entonces, ahora, eso es algo importante. No es que alguien me dice eso, o sea, no es que una chica se para en un puente, Eleazar, si me terminas, me tiro. Y yo digo, falacia. Uno no hace eso, ¿no? O sea, las falacias nos persuaden en la vida, nos persuaden, ¿correcto? De hecho que sí. No es que uno anda detectando falacias, ¿no? Por ejemplo, miren, ¿cómo nos persuaden? Vayamos a la Populum, ¿no? Vayamos a la Populum. Populum. La opinión de la mayoría es la opinión correcta. Por ejemplo, yo estoy a favor de la unión civil, que dos personas del mismo sexo se casen. ¿Qué pasa, profesor? ¿Por qué dice eso? A veces cuando uno defiende eso, la gente piensa que tú eres una minoría sexual, ¿no? Yo soy heterosexual, jóvenes, pero me parece injusto, ¿no? Que ellos no se puedan casar. O sea, me siento atraído por las mujeres, ¿no? No por los varones. Ya, pero yo no soy el patrón de la humanidad, pues jóvenes. Por ejemplo, a mí no me gusta salir, no me gusta sociabilizar mucho. Entonces, que nadie sociabilice. A mí no me gusta ir a las fiestas. Entonces, ya nadie va a las fiestas. A mí me gusta la filosofía. Ya todos a leer a Platón. No, pues yo no soy el patrón de la humanidad. Yo soy un ser humano con mis peculiaridades, como cada ser humano es único y irrepetible, ¿no? Entonces, entiendo, tengo un amigo homosexual en la universidad que sufría, ¿no? Porque me decía cosas que yo no veía, ¿no? Me decía Eleazar, tú has presentado a Lucy, a tus... Sí, ¿no? Y cuando terminé con Lucy, ya, pues luego, o sea, pero él no podía presentar a su pareja, porque parece que su padre era medio homofóbico, ¿no? Entonces sufría. Entonces, pensando bien, he dicho, oye, ¿por qué no se pueden casar si dos de ellos se aman? Está bien, ¿no? Que lo hagan, ¿no? Pero de pronto alguien me dice, profesor, en una encuesta el 72% de peruanos está en contra de la unión civil, así que ese proyecto de ley está mal. Entonces, algo no es verdadero porque lo diga la mayoría de personas, ¿correcto? Por ejemplo, jóvenes, comer de noche, así como come el peruano, ¿no? ¿Es saludable? ¿No? ¿Es saludable un pollo a la brasa con chaufa, 10 de la noche un sábado? Yo creo que no, jóvenes, ¿no? Pero la mayoría lo hace. Ya, pues, pero eso está mal. De que la mayoría haga algo no quiere decir que está bien. Entonces, esa es la falacia ad populum, ¿no? Esa es la falacia ad populum. La Casa de Papel es la mejor serie de Netflix. ¿Por qué? Porque es la más vista. No. A ver, si ustedes comparan, jóvenes, las reproducciones que tiene los conciertos de piano de Debussy con las reproducciones de una canción de Bad Bunny, ¿cuál tiene más reproducciones en YouTube? Ya, Justin Bieber o Bad Bunny, ¿no? ¿Eso quiere decir que Bad Bunny hace mejor música que Beethoven, que Tchaikovsky? No, ¿no? Yo por eso le digo a mi pequeña hijita siempre, ¿no?
Hay que escuchar los discos, le digo, ¿no? A ella, por ejemplo, le gustan algunas bandas que a mí me gustan y yo les hago escuchar los álbumes, ¿no? Porque en la radio una y otra vez la misma canción, ¿no? Ya como que en algún momento aburren, ¿no? La misma canción de Soda Stereo, la misma, eh, digamos, de Queen, ¿no? Entonces, de que a la mayoría le guste algo, no quiere decir. Esta falacia la detectó Platón. ¿Recuerdan la alegoría de la caverna? ¿Recuerdan la alegoría de la caverna? La mayoría cree para Platón que este es el verdadero tomatodo. Y el que vuelve el filósofo es uno contra 100. Pero el uno tiene la verdad, no los otros. Y por ejemplo, la falacia ad populum en la vida nos influencia también. Recuerdo cuando trabajaba en la pre, a veces me mandaban a reemplazar a locales que yo no solía ir, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una vez fui a Puente Piedra, ¿no? Estaba por el mercado Huamantanga, por ahí había, ¿no? Una suerte de, o sea, de mi casa es lejos, ¿no? Una suerte de puente y tenía que ir a un colegio y tal. Entonces, como ese tiempo estudiaba la maestría, recuerdo, ¿no? Yo vivo en La Victoria. Irme hasta Puente Piedra, ya para aquí va a volver a mi casa. Y luego irme a San Marcos. Me pareció más práctico de Puente Piedra ir a San Marcos a mis clases de maestría, ¿no? Entonces tenía que almorzar y vi dos lugares. Un lugar lleno y un lugar vacío. Y yo quería comer sabroso. ¿A qué lugar entré? ¿Al que tenía mucha gente o al que tenía poquísima gente? Así es, Anthony, al de mucha gente. ¿Ves, Anthony? Yo no dije falacia ad populum, como la mayoría está acá. No dije falacia. Me dejé llevar. Uno se deja llevar. Me ha pasado, ¿no? En pandemia me iba con mi bicicleta hasta la playa y volvía. Y ya cuando pasó pandemia, en la avenida Arequipa veía una cola en Siete Sopas que está en la Arequipa. Y dije, oye, ¿qué venderán acá? Una vez a mi amigo, oye, mira, por acá he visto un restaurante, a ver, vamos un día, un caldo de gallina, rico, ¿no? Por eso es en cola. Entonces no es que yo digo, falacia ad populum, no voy a comer ahí. No, pues nos influencian. En la vida nos dejamos llevar por, digamos, ¿no? Esas ideas, ¿no? Entonces, de nuevo, cuando alguien nos dice, ¿no? No me termines porque no voy a poder dormir, voy a sentirme mal y mi papá muerto y esto, uno no dice falacia, misericordia, ni se van, ¿no? Muchas veces nos influencian. ¿Por qué? Por la simple razón de que las personas no somos animales racionales simplemente, pues tenemos sentimientos, ¿correcto? A ver, voy a borrar todo esto, voy a seguir con este PPT, pero como todo está, digamos, rayado, ya muy bien, sigamos. Ad verecundiam. El capitalismo es el mejor sistema económico porque así lo dice nuestro Premio Nobel de Literatura. Ad verecundiam, por ejemplo, tú tienes autoridades, ¿no? Por ejemplo, una autoridad en la iglesia, el Papa Francisco, ¿correcto? Pero en biología el Papa Francisco no es una autoridad, pues. Entonces, si tú estás en una conferencia en San Marcos, en la Facultad de Biología, hablando del origen o de la historia natural del hombre, no puedes decir que es mentira que el hombre ha evolucionado porque el hombre, digamos, Adán ya tenía el habla, ¿no? No era un homínido. ¿Quién lo dice? La Biblia, el Papa Francisco. Ya, es que tú estás llevando una autoridad de un tema a otro tema. Esa es la falacia advericundia. Cuando tú tomas una autoridad de un tema y lo extrapolas a otro tema. Bueno, aunque puede ser en el mismo tema, tú puedes decir, profesor, ¿usted piensa que los varones y las mujeres son iguales o deben tener equidad, acceso? Sí. Profesor, pero yo he leído a Aristóteles y Aristóteles dice que la mujer es inferior al hombre. Y yo le creo a Aristóteles y no a usted. Algo no es cierto porque lo diga Aristóteles. ¿Correcto? ¿Aristóteles se equivoca en muchas cosas en filosofía? Sí. En muchas también dan el clavo, ¿no? Entonces, o sea, no es que hay una autoridad, ¿correcto? O sea, hay autoridades, pero algo no es verdad porque lo diga esa autoridad, ¿correcto? ¿Einstein se equivocó? Sí, tiene equívocos, ¿no? Esta es la falacia, recuerden que detecta Descartes, ¿no? Descartes, claro, se revela frente a la falacia verecundia, ¿no? Y por eso es padre de la filosofía moderna, ¿no? Algo no es verdadero porque lo dice, digamos, dice Descartes, Aristóteles, Platón o la Biblia, ¿no?
Una autoridad no tiene, así es. O para decirlo de otra manera, Anthony, algo no es cierto en física porque lo diga Einstein. Algo es cierto en física por las pruebas empíricas y por los argumentos que da Einstein. Y si lo hubiera dado otro señor Sánchez, pues, o sea, algo no es cierto por el rótulo Newton, Einstein. Algo es cierto por las pruebas que dio Newton. Y si lo hubiera dado otra persona, pues sería cierto. Algo es cierto por las pruebas, no por la persona. ¿Correcto? Claro, ese tipo de falacia, la más torpe es cuando llevas una persona de un ámbito de saber a otro. Ejemplo. Profesor, yo tomo Farmaton o Redoxón porque lo recomienda Paolo Guerrero. La pregunta es, ¿Paolo Guerrero es un nutricionista? Me lavo los dientes con Oral B, profesor, para tener los dientes blanquitos como Shakira. Shakira es un especialista del mundo de los dentríficos. Profesor, yo tomo 3 vasos de leche al día como Advíncula para ser veloz como él. Claro, ¿no? Ahora, estimada Ariadna, usted como, digamos, pensemos, persona que estudia publicidad, ¿pondría a la mejor odontóloga que nadie conoce en el Perú? ¿O pondría digamos, un jugador de la selección peruana? O, por ejemplo, usted si fuera publicista de Scotiabank, ¿pondría al mejor economista o a Gareca? Hace un año, ¿no? Porque ahora, ¿quién tiene más impacto? ¿Quién va a traer más clientes? ¿Un gran economista? Gareca, ¿se dan cuenta? Pero es una falacia, ¿no? Esa es una falacia, ¿correcto? Por ejemplo, ¿no? Acá hay una falacia ad populum, ¿no? Miren. Dice, Juac, ¿cómo que solo tenemos 15 puntos de rating? Apúrense y busquen algún escándalo o denigren a alguien para llamar la atención. Y miren Marco Aurelio de Negri, ¿no? En la función de la palabra. Caramba, 3 espectadores. Qué agradable saber que hay tantas personas interesadas en aprender, ¿no? Entonces, claro, pues acá está la falacia ad populum. ¿Qué programa es más visto? Por ejemplo, el otro día, jóvenes, vi un programa muy bonito en TV Perú, justamente sobre el racismo. Lo busqué, ¿no? En YouTube. Puse racismo y me salió un documental de unos chicos de la Católica, muy bien hecho, ¿ah? Choleando se llama, y me salió de TV Perú, racismo. Muy bueno, ¿ah? Invitan a buenas, ¿no? Muy bueno, ¿no? Ya. ¿Qué programa tiene más rating? ¿No? ¿Sucedió en el Perú? ¿O cómo se llama el programa de Magali? No, no lo sé, ¿no? Sí sé que tiene un programa, me parece. A veces paso caminando y veo ahí que está hablando cosas, ¿no? No sé, ¿no? Pero no sé cómo se llama ni me importa. Bueno, les estoy preguntando, pero bueno, ya, programa de Magali. ¿Qué programa tiene más espectadores? Este programa, pues, ¿no? Este programa. No un programa como sucedió en el Perú. En Canal 7 hay programas interesantes, ¿ah? Hay programas, ¿no? Magali TV la firma, ahí está, ¿no? Ya. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que Magali TV es mejor que los programas de Mocorero de Negri. No, ¿correcto? Muy bien. Sigamos. ¿Todo bien, jóvenes, hasta acá? ¿Alguna duda? A ver, Richard y la Furia Roja. ¿Alguna duda, Luz? Romel, ¿por qué pones esa foto? Es una persona que creo que ha peleado, ¿no? Parece, ¿no? ¿Todo bien? Samuel se lleva la foto del salón, ¿ah? ¿Por qué por qué ponen esas fotos, joven? ¿Por qué no son chicos normales? Eso siempre decía mi profesor de filosofía en la universidad, ¿no? Nos molestaban. ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto. Sigamos entonces, ¿no? Es un anime. Ah, miren, ya, ya, ya. Perfecto.
No veo muchos animes, jóvenes. En serio que tengo tiempo para leer filosofía, escribir un poco. Por ahí leo poesía, literatura, ¿no? Poco menos. Y de ahí ya no tengo tiempo. De ahí no tengo tiempo, ¿no? Usualmente para otros, ¿no? Sí, 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 lo sé. Mis alumnos me han hablado de tantos animes, tantas, que tengo ahí un cuaderno donde apunto todas las películas que tengo que ver, ¿no? Y no he avanzado ninguna, jóvenes. Dije en vacaciones y no. Sí me han hablado de varios animes filosóficos, ¿no? Y no los he podido ver. A ver, equívoco. Equívoco, jóvenes, es una ambigüedad semántica. O sea, equívoco es cuando tienes un mismo concepto, pero en dos sentidos distintos. Por ejemplo, toda mujer es una estrella. Acá estrella es sentido figurado, pues. Es una estrella porque guía nuestra vida, nos da calorcito, nos alumbra desde nuestra mamá. Sí, pues es cierto, ¿no? Pero en la segunda premisa, toda estrella es un cuerpo errante en el espacio. Ese es un sentido astronómico. Entonces, si tú combinas esos, ¿qué sale? Toda mujer, toda mujer es un cuerpo errante en el espacio. Y esa es una falacia, pues, porque no estás tomando estrella en el mismo sentido, ¿correcto? Otra cosa, ¿no? Los osos comen carne humana. Y una chica dice, yo le digo a mi pareja oso, tu pareja come carne humana. Ya, no, pues, ¿no? Por ejemplo, mi profesor en la academia, a los que resolvíamos los ejercicios de matemáticas, nos decían los tigres, ¿no? Así cuando preguntaba, a ver, ¿qué alternativa sale? A ver, los tigres, decían los tigres. No, los tigres del salón, porque sabía matemática. Los tigres comen carne humana, ¿no? Los del fondo comen carne humana, ¿no? ¿Ven? Es que tigre no es el mismo sentido. Tigre primero el saber, el que sabe, y luego es... Otro ejemplo. María es una heroína. La heroína hace daño. Conclusión, María hace daño. Y es que María es una heroína, es una héroe mujer. Y la heroína hace daño es la droga, ¿no? ¿Correcto? ¿No? Entonces tiene que haber, jóvenes, el mismo concepto, o sea, la misma palabra con dos sentidos distintos. ¿Correcto? Muy bien. Anfibología, ya. Esta ambigüedad es una ambigüedad sintáctica, ¿correcto? O sea, ordenas mal la oración. Se venden medias para niños de algodón. ¿Quiénes son de algodón? ¿Las medias o los niños? Se vende jabón para niños con forma de hipopótamo. ¿Quiénes tienen forma de hipopótamo? ¿Los niños? Aunque de chiquititos se parecen hipopótamos, ¿no? ¿Los niños o los jabones? Mi padre fue al pueblo de Danilo en su coche. ¿En el coche de quién? ¿De Danilo o de mi padre? Así como está escrito, no se sabe. Está mal redactado. Vi al perro de Juan en el parque. ¿Qué significa eso? Yo una vez escuché eso. Está en la casa de una amiga. Vino su hermana menor y dice, vi al perro de Juan en el parque. Y yo, ¿no? Sí, ¿con quién estaba? Y esto, yo decía, entendía, ¿no? Me dijo, no, es que mi ex se llamaba Juan y me engañó, ¿no? Y por eso mi hermana le dice así, ¿no ven? O sea, ahí ven, o sea, ¿no? O el pavo de Juan cayó por las escaleras, ¿no? Ya tampoco se sabe, pues, ¿no? A qué hace referencia, porque hay personas que le dicen a otras cuando son un poco torpes, ¿no? Pavo o algo así, ¿no? ¿Correcto? ¿No? Esa es una ambigüedad, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Énfasis. Digamos, la falacia de énfasis es cuando tú pones en mayúsculas algo y obviamente que mareas a quien lo está leyendo. Ejemplo, Mateo lee en un diario, o sea, yo estoy saliendo rápido de mi casa y veo mi carro y de pronto veo en el Depor, Perú campeón, primera plana, y ya compro, el señor, ya deme un Depor. Y cuando veo bien las letras chiquitas, Perú campeón, es el sueño de la afición ahora que Fossati es nuevo, ya, ahí ya pues, o sea, yo veo Perú campeón, digo, a ver, ¿en qué han campeonado Perú, no? En qué disciplina, en atletismo, ¿no? ¿Correcto? Por ejemplo, jóvenes, encontré un meme
un poco indecoroso, pero miren, ese es un ejemplo de esa falacia. ¿Qué leen, jóvenes? A ver, quiero ver, ¿qué leen? Quiero ver su subconsciente. Este de acá siempre me ha dado risa, porque es como que una persona que tiene, ¿no? Anthony lee sexo gratis. Anthony, pero vea las letras pequeñas, ¿no? Dice, por la compra de 4 neumáticos, sea cual sea tu sexo, llévate gratis el cambio de aceite. ¿Dónde está sexo gratis? Anthony. ¿Se da cuenta? Entonces, esa falacia, ¿no? Esa falacia, jóvenes, es falacia de énfasis. Claro, pues te pueden poner, llévate un celular gratis y ves una cola inmensa en Totus. Por compras superiores a 1.500 soles. Ah, pues, o sea, ¿no? Sí, cualquiera, ¿no? Yo encontré un anuncio así una vez. A ver, cuéntame, Michelle. A ver, expande mis ejemplos. A ver, ¿cómo fue? Porque yo agrego, por ejemplo, esto que, este de acá que les he puesto, me lo envió un delegado, ¿no? En la universidad. Esto también, ¿no? Profesor, esto es falacia, ¿no? Sí. Así que pueden expandir, por favor, ¿no? Muy bien. Terminamos con la paradoja, ¿correcto? Terminamos con la paradoja. A ver, jóvenes. Una paradoja es una afirmación contradictoria que a pesar de ser un razonamiento válido, conduce a una conclusión contradictoria, ¿no? A ver, miren, yo lo explico a mi manera. Con otro ejemplo, ¿no? Es que esto lo pusieron en la pre, me acuerdo de este ejemplo, el del barbero, ¿no? Yo lo hago con el del mentiroso. ¿Qué es una paradoja, jóvenes? A ver, a ver, a ver. Una paradoja, como les he dicho, una paradoja es un enunciado que si tú asumes que es verdad, concluye su falsedad. Y si asumes que es una falsedad, concluye su verdad. Por ejemplo, Epiménides. Epiménides, bacano, Epiménides, que es cretense, dice, todos los cretenses mienten. Bien cargosos los filósofos, ¿no? ¿Cómo crean estas cosas para que uno esté ahí entrampado en laberintos, ¿no? Todos los cretenses mienten. Molestosos intelectuales. A ver, dice. Epiménides, que es cretense, dice, todos los cretenses mienten. Si Epiménides dice la verdad, Epiménides dice la verdad, todos los cretenses mienten. Pero sucede que él es cretense, entonces está diciendo una falsedad. Si asumes que es verdad, concluye su falsedad. Ahora, Epiménides, que es cretense, dice todos los cretenses mienten, pero eso es falso. Supongamos que es falso. Entonces, si no todos los cretenses mienten, ¿no? Si eso es falso, entonces, ¿no? Todos los cretenses sí mienten porque él es cretense. O sea, es un razonamiento que por donde vayas vas a concluir lo contrario. Ya. Ahora, esto en la vida real es más difícil encontrarse, pues, pero yo sí he encontrado, no quizás una paradoja, pero sí una situación paradójica, ¿correcto? ¿Puedo contar o no? No me tira a ver. Sí, es algo, ¿no? Una vez pasaba por una calle y en una suerte de casa así, la señora puso prohibido pintar, pero eso estaba pintado. O sea, una pared blanca y había escrito con pintura, prohibido pintar, pero estaba pintado. O sea, como que no, es contradictorio. Entonces no pintes, le pintan, ¿no? ¿Qué hago? Es como que una situación paradójica. Y ahora, ¿qué dice acá? Paradoja del barbero. Imagínate un pueblito en donde todos los hombres deben ir afeitados. Todo hombre que no se afeite el mismo debe ser afeitado por el barbero del pueblo. Que no se afeite a sí mismo, lo afecta el barbero del pueblo.
La pregunta filosófica es, ¿quién afeita al barbero? Porque si se afeita él mismo, no está en la categoría de los hombres a afeitar por el barbero, ¿no? Claro, o sea, si él se afeita a sí mismo, él no va a estar en la categoría de los hombres a afeitar por el barbero, porque se afeita a sí mismo. Pero sucede que él es el barbero, ¿no? Y si no se afeita él mismo, está en la categoría de los hombres a afeitar por el barbero. Otra contradicción. O sea, por donde vayas, llegas a una contradicción. Y acá les ponen al gran Bertrand Russell. Me da risa esa, esa imagen de Russell, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. ¿Alguna duda, jóvenes? Los veo muy callados hoy día. Es que es sábado, profe. Jóvenes, yo en la universidad tenía clase de 7 a 9 de la mañana los sábados. De 7 a 9 y luego de 9 a 11, me acuerdo, ¿no? Todo claro, ya, muy bien. Sí, pues tempranito, ¿no? Tempranito. Mis alumnos amaban la filosofía, miren, esa hora se matriculaban, ¿no? No, 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 de 7 a 9 de la mañana y de 9 a 11. No, en la universidad no pasa eso usualmente. Son más, como que no, sí, sí, tus horarios son más, digamos, compactos. A ver, jóvenes, en una entrevista al senador republicano McCarthy se le preguntó sobre las pruebas que justificaban asociar al actor Charles Chaplin con el comunismo. Ustedes saben que a Chaplin no lo dejaron entrar luego a Estados Unidos porque aducían que él era comunista, ¿correcto? Ante ello respondió lo siguiente: no tengo mucha información sobre él, pero no hay nada en el expediente que muestre que no tiene conexiones con los comunistas. Entonces, es comunista. O sea, como nadie puede demostrar que no es comunista, entonces es comunista. O sea, imagínense, ¿no? Imagínense, tu chica te diría, tú no me puedes demostrar que me eres fiel, por ende, me eres infiel. Un poco raro esa lógica, ¿no? Al llegar a un centro comercial, Roberto se dirige a una vendedora y le dice lo siguiente: buenas noches, necesito urgentemente camisetas para jóvenes de Estados Unidos. Por casualidad, aquí las venden. Camisetas para jóvenes de Estados Unidos. Aclaro, los jóvenes son de Estados Unidos, ¿no? O sea, provienen de Estados Unidos, hablan inglés, o quiere camisetas para jóvenes peruanos, pero que provengan de Estados Unidos. ¿Cómo se llama esa falacia? Anfibología. En una conversación con sus compañeros de clase, Jimena manifiesta lo siguiente: ¿cómo es posible que el gobierno no asuma las propuestas económicas y políticas de este afamado escritor? Por algo ha recibido premios y distinciones en la mayoría de países del mundo. Verecundio, ¿no? Vargas Llosa apoyando a Keiko, ¿no? ¿Qué pasa, no? Que le quiten el honor es causa de San Marcos, dicen. Hay gente que dice eso, ¿ah? Que quiere que le quiten el honoris causa, ¿no? En un discurso, un ministro expresó lo siguiente: nadie respalda, nadie respalda y nadie se solidariza con la buena actuación de los policías. Los dejamos solos y los abandonamos. Yo quiero pensar en lo que un miembro de la policía puede sentir sobre la tarea que realiza. Cuando hace bien su trabajo, a veces resulta criticado, y cuando no lo hace o lo hace mal, termina siendo fustigado e incluso procesado judicialmente. Misericordia, ¿no? Bueno, jóvenes, cuando ingresen a San Marcos y vayan a una marcha, va a cambiar su visión de los policías, ¿no? Pero experimentenlo, ¿no? Nadie aprende en pellejo ajeno, se dice, ¿no? En un debate político, uno de los polemistas expresa lo siguiente para responder a las críticas de su oponente: ¿qué podría saber sobre gobernabilidad y políticas públicas alguien tan joven como usted? Considero que ni siquiera debería postular este cargo público. Es como cuando quieren hablar de terrorismo y dicen, ¿no? Pero si tú ni nacías, dicen, ¿no?
Y yo tampoco, ¿no? Yo, ¿no? Era un niñito cuando ocurrían esos problemas. ¿Qué falacia es esa? Entonces, cuando un predicador vaya a tu casa, dile, pero si tú no viviste en el tiempo de Jesús, ¿qué vienes a quererme enseñar? Como si la única forma de aprender sería estando, ¿no? O sea, a tu profesor de historia dile, profesor, ¿qué me habla usted de la Segunda Guerra Mundial si no estaba ahí? ¿No? O sea, no tiene mucho. Es que en realidad la gente da argumentos sencillos de rebatir, ¿no? Argumento ad hominem. En una conversación, Sara afirma lo siguiente: Miguel debe de ser socialista, ya que en todo momento se mostró a favor de que apliquen impuesto a las grandes fortunas. ¿Paradoja? Ad hominem. A diferencia de la lógica de Aristóteles, la lógica moderna es de carácter marcadamente semántico, no, simbólica. A la lógica moderna le interesó el símbolo. P, entonces Q. Por ejemplo, el entonces, ¿no? El I, el O, ya, eso es moderno. Aristóteles no llegó a eso, pues, ¿no? Es simbólica, ¿correcto? Ajá, acá tengo una pregunta de examen de admisión. Ajá, vamos a leer, ¿ya? Fue en aquella noche de la reunión del Club de Ciencia de la Moral de Cambridge que Popper, con la espada desenvainada, comenzó su exposición negando que la función de la filosofía fuera resolver adivinanzas y empezó a enumerar una serie de... A ver, para que tengan el contexto. Ludwig Wittgenstein creía que los problemas filosóficos eran pseudo problemas. Popper no creía eso. Entonces, solamente se cruzaron 15 minutos en su vida, Popper y Wittgenstein. Eran dos grandes. Y eran además distintos, ¿no? Entonces se cruzaron solo una vez, ¿correcto? Y lo invitaron a Inglaterra, ¿correcto? Y Popper fue a un club, o sea, Wittgenstein era profesor de Cambridge. Entonces Popper se oponía a la filosofía de Wittgenstein. O sea, él no creía que los problemas filosóficos eran pseudo problemas. Entonces comenzó su exposición negando que la función de la filosofía, fuera resolver adivinanzas y empezó a enumerar una serie de asuntos que constituían típicos problemas filosóficos. Entonces Wittgenstein, que estaban criticando su filosofía, irritado interrumpió, que eso está mal, no tú puedes interrumpir a un conferencista extranjero, no tendrías que esperar que termine, que se pasa la ronda de preguntas, ¿no? Pero Wittgenstein, mire, Wittgenstein irritado lo interrumpió, alzando mucho la voz. Pero Popper a su vez lo interrumpió también, tratando de continuar su exposición. En este momento, Wittgenstein cogió el atizador de la chimenea, o sea, como ya hace mucho frío, viene chimenea, y esa suerte digamos, instrumento con el cual se mueve el carbón de la chimenea es el atizador. Entonces, Wittgenstein, ¿qué hizo? Cogió el atizador, achorado, ¿no? Y lo blandió en el aire para acentuar de manera más gráfica su airada refutación a las críticas de Popper. Bertrand Russell, que era amigo de los dos, intervino con una frase perentoria. Wittgenstein, suelte usted inmediatamente ese atizador. O sea, lo estaba amenazando, ¿no? Con el atizador en la mano, Wittgenstein aulló. Me imaginé a Wittgenstein aullando en dirección de Popper. A ver, deme usted un ejemplo de regla moral. Para Wittgenstein, la moral tampoco son proposiciones, y mucho menos universales. Y Popper, inteligente, miren qué le respondió. A ver, deme usted un ejemplo de regla moral universal. Y Popper le respondió, no se debe amenazar con un atizador a los conferencistas extranjeros. Se escucharon algunas risas,
pero Wittgenstein, verde de ira, arrojó el artizador contra las brasas de la chimenea y salió de la habitación dando un portazo. Adaptado de Mario Vargas Llosa, Duelo de Gigantes, en el diario El País. De acuerdo con el pasaje, el debate entre Popper y Wittgenstein provocó que este último, quien no aceptaba que hubieran problemas filosóficos legítimos, actuara por un razonamiento incorrecto conocido como, no, Wittgenstein es baculum, ¿no? Sino que no tenía un baculum, ¿no? Porque baculum era como un palo en la media, tenía un atizador, ¿no? Tenía un atizador. Sí, Wittgenstein era una persona muy compleja, ¿ah? Wittgenstein era, primero, jóvenes, era una persona con mucho dinero, ¿no? Tenía mucho dinero y parece que eso le causaba una suerte de... Se sentía mal por tener mucho y porque hayan pobres, ¿no? Por eso siempre quería trabajar con las manos. Por eso cuando se aburrió de ser profesor en la Universidad de Cambridge, se fue a ser jardinero, imagínense, ¿no? Se fue a ser jardinero, se fue a ser profesor de una escuela rural, pero dicen que creo que golpeaba a los niños, ¿ah? O sea, era un poco, ¿no? Un poco, ¿no? Le regaló su herencia a su hermana, era bastante solitario, ¿no? Una persona bastante compleja, Wittgenstein, ¿no? Popper, digamos, era como que más normal, ¿no? Se casó, ¿no? Tenía mejor ánimo que Wittgenstein, ¿no? En la campaña presidencial de 2012, el candidato Andrés Manuel López Obrador emplea de forma recurrente en sus discursos expresiones como la siguiente: yo agradezco el acompañamiento y el apoyo de la mayoría de los ciudadanos para poder llevar a cabo las reformas que necesita nuestro país. Voy a gobernar por ustedes y con ustedes porque así lo han decidido. Ah, oh, bien. Ah, oh. Ingresarían jóvenes, ¿eh? Ingresarían. Marco escuchó el debate municipal entre postulantes a la alcaldía de Lima. Para su sorpresa, ¿no? Ya, esta pregunta, jóvenes, ahora que la veo es de la siguiente semana, sino que yo, sí, miren, ahorita mismo lo voy a, sí, muy bien. Esto es de la siguiente semana, a ver, 10, 11, Nietzsche, sí, muy bien, jóvenes. Las preguntas en adelante son preguntas de, a ver, ahora mismo lo voy a pasar porque de ahí me olvido. A ver, un momentito. Mm, ya, vamos a ponerlo acá. Ya. Muy bien, jóvenes. Acá nos vamos a quedar, ¿correcto? Acá nos vamos a quedar